Inicia la doctora Olivia Tena Guerrero. Ella tiene un doctorado en Sociología por la UNAM, maestría en Psicología también por la UNAM. Actualmente es miembro del SNI con nivel 2. Fue coordinadora del programa de investigación feminista y del diplomado El Feminismo en América Latina, aportaciones teóricas y vindicaciones políticas del SEICH de la UNAM. Es tutora y docente del posgrado en Ciencias Políticas y Sociales y del posgrado en Psicología de la UNAM. Obtuvo el premio a la mejor tesis de doctorado otorgado por la Comisión de Enlaces del Consejo Consultivo del entonces Instituto Mexiquense de la Mujer. Es profesora titular B de tiempo completo, adscrita al CEICH, que es el Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Sus líneas de investigación actuales son trabajo, género y salud y masculinidad, como otra línea. Sus proyectos recientes son Mujeres en la Policía, Formación Policial en Perspectiva de Género. Y nos va a presentar la plática Decidir la soltería. Muchas gracias, doctora. Gracias. Pues muchas gracias, primero que nada, por esta invitación. Nunca había venido yo a este instituto tan importante y soy muy complacida de estar aquí. Como ya les comentaron, vengo del programa de investigación feminista del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias de la propia UNAM. Entonces, estas invitaciones que son pues entre compañeros, entre compañeras, entre colegas de la propia UNAM me parecen muy ricas porque vamos intercambiando los conocimientos y las experiencias que la vida aquí en la UNAM nos va dando. Entonces voy a iniciar con este tema que para mí es un tema muy querido. Trabajo temas más fuertes de pronto. Este tema tiene una parte fuerte también, como vamos a ir viendo, pero es muy lindo y fue el tema que yo trabajé en mi doctorado, que fue sobre soltería, ¿no? Y a partir de ahí, pues he venido alimentando más elementos, más entrevistas, un poco más de conocimiento sobre el tema. Y bueno, muchos se preguntarán, ¿y por qué investigar la soltería? Yo en alguna ocasión me hice una entrevista hace poquito en la propia UNAM y yo le decía a la periodista que me entrevistaba que en aquel tiempo, en los 90s, yo solicité un apoyo a PAPIT, diciendo, pues es que quiero hacer este proyecto para continuar mi investigación sobre soltería, y no me lo dieron porque seguramente no supe justificar por qué. Yo de pronto le echo la culpa a las malas formas, pues, ¿no?, de las evaluaciones también, pero también creo que a lo mejor no supe explicarme por qué era importante. Me dijeron que no me daban el apoyo porque la soltería no era un tema relevante, dado que era una minoría la que era soltera en este país. Entonces dije, bueno, pues entonces tendré que verlo de otra forma o desde otras perspectivas. Yo soy psicóloga, me doctoré en sociología y eso me ha permitido a mí como juntar esas dos perspectivas. Entonces quizás la mirada sociológica me dio más para estudiarla de una manera más compleja y de una forma interdisciplinaria, que a lo mejor la psicología solita no me lo estaba permitiendo o no era justificable totalmente desde ahí. Entonces, bueno, empiezo con hablando pues del concepto y de quiénes son, de quiénes estamos hablando cuando hablamos de solteras y solteros. Es todo un tema. Hay revistas del corazón donde cada vez más están hablando de estas nuevas generaciones que se casan muy tarde, ¿sí?, o que prefieren mantenerse solteras. Yo siempre quiero decir eso, y esa es una mirada interseccional, es como le llamamos dentro de muchas perspectivas, pero la feminista también, ¿sí?, que no podemos concentrarnos solamente en un tipo de población. La que le preocupa a las revistas de corazón son esas solteras, sobre todo las mujeres, ¿no?, que viven ya solas, que dan una apariencia de ser muy autónomas, que ganan mucho dinero. Sex and the City, por ejemplo, ¿no? Ese es como el ejemplo clásico de estas mujeres solteras que pareciera que representan a la soltería del mundo y a la soltería del país. Y es justamente al contrario, esa población sí que es muy pequeña, ¿sí? Y quién sabe qué tan exitosa y autónoma sean, como vamos a ver, ¿no? Algunas sí lo son, otras no, o sea, no necesariamente, porque entonces cuando decimos quiénes son las solteras y solteros, pues bueno, mujeres y hombres, y yo puse aquí de cierta edad, ¿no? Aquí en México ya ven que decimos cierta edad significa que son mayores, entonces yo diría mediana edad. ¿A partir de qué edad se supondría que ya les podemos decir solteras y solteros definitivos? Porque hay solteras y solteros que pues, desde los 15 años se es soltera, soltero. En todos los datos demográficos, para mí es muy complicado
analizarlos, porque ponen la soltería desde los 12 años, ¿no? Las nunca unidos, yo digo, bueno, pues ojalá que nadie se una a los 12 años, ¿no? Pero ya les llaman solteras y solteros, y con base en eso hablan de los índices de empleo y desempleo de solteras y solteros. Entonces me parece, bueno, a mí que no soy como ustedes, experta en los números, me cuesta más trabajo ir viendo cómo va evolucionando, ¿no? Si realmente, como dicen, va en aumento la población de soltería en general, porque también se considera que son quienes no han cumplido con ciertos mandatos sociales en relación con la vida en pareja. Entonces eso nos va subiendo la edad, ya no estamos hablando de solteros de 12 años, ¿verdad? ¿Sí? Porque a esa edad no hay ningún mandato para que se unan en pareja ni para que tengan hijos, al contrario, ¿sí? Los papás cuidan mucho a sus niñas para que no salgan, para que no esto, para que no se embaracen, para que, aunque hay un alto índice de embarazo adolescente, ¿sí? Y de matrimonios todavía en chiquitas o uniones, en personas muy jóvenes, ¿no? Pero entonces, cuando no se han cumplido los mandatos, es porque llega un momento, ¿sí?, en el desarrollo de la persona que el mandato cambia. Antes es no te cases, no tengas hijos todavía, y después es ya cásate, ya ten hijos, porque ya tienes cierta edad. ¿Cuál es esa edad? Yo en los 90s lo ponía a los 30 años, ¿sí? Y creo que ayer platicaba con una amiga y decíamos cómo han cambiado las cosas. Si yo volviera a hacer una tesis doctoral sobre este tema, empezaría con personas de más edad, ya 40 o quizás más, ¿no? Porque ya a los 30 como que las mujeres de las zonas urbanas y las mujeres que tienen estudios, ¿sí?, y que tienen empleo, tardan más en decidir formar una pareja. Viven en la casa familiar ay, perdón, sabía que me iba a pasar, ya está. Viven algunas de estas personas solteras, viven en la casa familiar o en espacios propios, a pesar de tener cierta edad. Algunos viven con sus padres y madres. Tienen empleo remunerado o no, y tienen una gran diversidad, las existen de diversas orientaciones sexuales, de diferentes clases sociales, de diferente origen étnico, de zonas rurales o de urbanas. Y con cada una de estas características, por supuesto que la soltería se expresa de manera particular, ¿sí? Pero el mandato es el que se mantiene, ¿sí? Hay cierto mandato a cierta edad, dependiendo de muchas de estas situaciones, pero el mandato es lo que sí se mantiene. Entonces, bueno, las investigaciones acerca de la soltería son más frecuentes para cuando incluyen mujeres. Siempre es como mucho más sorpresivo, ¿sí?, en las investigaciones que existían y que se han desarrollado a partir de que yo inicié también estos trabajos sobre soltería femenina. Pues lo que sorprende mucho es que las mujeres que son pensadas, ¿sí?, como que su destino fuera el matrimonio y la maternidad, pues de chiquitas jugamos a las muñecas y jugamos a que nos casamos, que tenemos novio, etcétera, ¿no? Y siempre se está pensando cuando tú te cases, hijita, y cuando, en fin, hay mucho mayor énfasis en una socialización donde se nos impregna ahí el mandato del matrimonio y la maternidad. Entonces, cuando las mujeres no van cumpliendo con ese mandato, es mucho más sorpresivo que cuando los hombres tardan en cumplir con este. Y bueno, hay una categoría que utilizan los estudios demográficos que hablan de la soltería permanente, ¿sí? A mí ay, perdón, es que otra vez, ya sabía que me iba a pasar, así es que no me sorprende. La soltería permanente, ¿sí?, que también es un concepto curioso, porque ¿quién sabe que la soltería es permanente? O sea, nadie puede saber que la soltería es permanente, ¿sí? Aun cuando las mujeres digan, ya decidí que jamás me voy a casar o que jamás voy a unirme en pareja, de cualquier manera, mañana pueden decir que sí, o podemos decir que sí, ¿sí? Entonces la soltería no tendría por qué ser permanente, pero bueno, los datos demográficos tratan de decir de cierta edad y lo ponen a los 50 años, porque a los 50 años las probabilidades de que se unan en matrimonio o en pareja van disminuyendo según los datos demográficos. Y yo esto lo asocio mucho con un pensamiento quizás muy conservador, que tiene que ver con, pues si se casan es porque quieren tener hijos, ¿no? Me parece que por ahí está el fundamento o el supuesto escondido detrás de lo que es la soltería permanente. Y a los 50 años las mujeres ya no están en condiciones biológicas de procrear, ¿no? Entonces, aunque podrían adoptar también.
también a cualquier edad, ¿no? Entonces, pero bueno, ahí hay un juego de supuestos, ¿no? También sobre si no cumpliste con la maternidad, ¿sí? Que era lo más importante para una mujer, entonces ya como que para qué te casas, ¿no? Entonces le llaman soltería permanente. Ese dato me ha sido de utilidad a mí, por ejemplo, para el trabajo con mujeres que deciden no ser madres, ¿sí? Estoy dirigiendo una tesis ahorita doctoral en psicología que está trabajando la no maternidad, una alumna, Brenda Magali Gómez, que la menciono porque a lo mejor nos está escuchando, por si acaso. Muy interesante ese trabajo, pero entonces ahí una decisión metodológica que tomamos, ¿sí? Fue trabajar justamente solamente con mujeres que no hayan sido madres biológicas. Y ahí sí, hay un momento en que ya no lo son, que ya no son posibles, no tienen la posibilidad de ser madres biológicas por cierta edad, ¿no? En este caso, retomamos la discusión de los estudios demográficos, pero solamente por esa razón. Los mismos individuos, cuando hablamos de las decisiones, ¿no? Que es el título de esta presentación, de esta charla, cuando hablamos de las decisiones, ¿sí? Pareciera como que de verdad las mujeres decidieran ser solteras, ¿no? ¿Sí? Como que algún día dijeron, no, yo nunca me voy a casar. Las niñas lo dicen mucho, las jovencitas lo dicen mucho, o nunca me voy a unir en pareja, o nunca seré madre, etcétera. Pero en realidad esa circunstancia o esa situación de soltería pasa por muchos vericuetos, ¿no? Como lo trato de explicar en estos textos, donde las mujeres, sobre todo las mujeres, más que los hombres, por lo que ya les vengo diciendo, pasan por una serie de laberintos, de obstáculos, de amores, de desamores, de situaciones laborales, de un montón de circunstancias, ¿sí? Que las van llevando a veces a ser solteras, ¿sí? Y las van llevando a veces a quedarse solteras sin decidirlo, ¿sí? O a ser solteras por una decisión que más o menos en el tiempo van tomando por ciertas circunstancias, pero nunca las decisiones son lineales, ¿sí? En el caso, por ejemplo, de los hombres, este laberinto que también existe no es tan complicado, es mucho más lineal y tiene más que ver con su empleo, ¿sí? Con sus ingresos. Cuando preguntan, es que los hombres, ¿por qué tardan tanto en casarse ahora? Y los hombres, ¿por qué? Pues yo digo, pues, ¿quién se va a querer ahorita aventar ese otro mandato que es masculino, que es para los hombres, que es el mandato de la proveeduría, ¿sí? En una situación de alto riesgo de perder el empleo. Aquí en la UNAM estamos en la gloria, quienes tenemos una plaza, ¿sí? Y realmente volteamos a nuestro alrededor y vemos cómo es diferente en otras circunstancias. Entonces, la gente joven, que aquí hay mucha gente joven, y esto aplica para hombres y para mujeres, pero el mandato sigue siendo principalmente para los hombres, ¿sí? Difícilmente se sienten con la posibilidad, ¿sí? De una proveeduría, ¿sí? De manera continua, digamos, ¿no? Entonces, eso también a los hombres les hace mucho dudar sobre si establecer ya o no establecer este tipo de compromisos, y vamos a ir detallando todo esto un poquito más. Este es nada más como el arranque, ¿no? Seguimos con las palabras que nombran, seguimos con quiénes son y de qué estamos hablando cuando hablamos de soltería. ¿Qué palabras las nombran? Sí, la soltera significa para muchas personas una carencia, ¿sí? Que es carente de esposo, cuando ya tienen cierta edad, ¿no? Están carentes de esposo, están solas, son solas, ¿sí? Cuando hablan de la soltería permanente, ¿sí? Carentes de compañía. La palabra sola o el concepto sola, pongo ahí a esta autora Alboroch, que lo define como una nueva circunstancia social o un nuevo sujeto social, el de las solas, además en femenino, ¿sí? Donde incluye divorciadas, viudas, solteras, etcétera, ¿no? Que hayan estado unidas o no. Para mí la soltería, o con la forma como yo la estudio, es quienes no han estado unidas, ¿sí? El matrimonio no lo estoy tomando en cuenta como algo formal, pero quienes no han vivido en pareja, aunque hayan tenido muchas relaciones pues amorosas, sexuales y del tipo que sea en el camino, ¿no? Así es como lo defino. Y Alboroch incluye a una gama mayor de mujeres, lo que sí va en aumento, y eso los datos nos lo indican de manera clara, es el número de divorciadas, ¿no? De mujeres que se divorcian. Aquí en la UNAM hay una gran cantidad de mujeres que están divorciadas y hay una gran cantidad también de mujeres solteras, ¿no? Más que hombres, los hombres son más los porcentajes que están casados que las mujeres. Entonces, bueno, ser sola
o estar sola, ¿sí? Que son cosas diferentes. Es decir, ser sola nos hace pensar en una permanencia, como esta soltería permanente. Hay mujeres que dicen, ¿y tú con quién vives? Y te contestan, yo soy sola. Lo habrán escuchado. Yo soy sola, ¿sí? Quiere decir, esta es una situación permanente, soy sola. Y a veces un grupo de mujeres va junta en alguna fiesta o caminando por donde sea y llega algún tipo y les dice, ¿ustedes están solas? ¿No? Y dicen, no, venimos acompañadas, ¿no? Contestamos, o sea, no, venimos nosotras. Pero el estar o ser solas, ¿sí? En este uso parece que es muy en relación con el hombre, pues, ¿no? ¿Sí? Con este asunto de, tienes pareja, vienes sola, no, vienen ustedes solas, quiere decir es que ustedes no traen pareja. Es decir, hay una carencia, ¿no? Lo cual también dificulta la vida, sobre todo a las mujeres solteras, ¿no? Por esta forma como se les representa socialmente a partir de cierta edad. Entonces, como decía, el ser sola, ¿sí? Cuando una mujer dice yo soy sola, ¿sí? Son mujeres que tal vez se divorciaron, tienen hijos, ¿sí? Son las madres solteras que se les llama, ¿no? Que podríamos llamarles madres sin pareja, ¿no? Madres que no tienen pareja, o que se divorciaron, o que decidieron no tener pareja y ser madres. Y ya dicen, yo soy sola, ¿sí? Soy sola, relativamente permanente para ellas, ¿sí? Implica también una gran cantidad de trabajo que tienen algunas mujeres, porque tienen que combinar entonces la manutención con el cuidado de los hijos, la compra, la limpieza, etcétera. Cuando hablan de que las mujeres que son madres solteras, que esa es la forma como les llaman, no me gusta, por eso lo digo así les llaman, se dice que estas mujeres tienden a la pobreza, ¿sí? No necesariamente, ¿sí? Pero por supuesto que hay un riesgo del deterioro de su vida personal y de su vida, de su bienestar, ¿sí? Por esta situación de que no combinan con nadie, no comparten con nadie la manutención, no comparten con nadie los cuidados. Y es una gran responsabilidad para las mujeres que son solas, como dicen ellas, ¿no? Y sugiere una forma de vida también, eso lo he estudiado también con las mujeres en la policía, ¿sí? Esas mujeres que dicen soy sola, ¿sí? Ellas al mismo tiempo reconocen una gran libertad de movimiento, una vida con mucho más libertad que las que no son solas, que las que tienen pareja. Mayor movimiento, mayor libertad de movimiento, de decisión, ¿sí? Del cual se goza por no tener que, por no tener que consultar ni negociar con una pareja lo que se hace o se deja de hacer, incluyendo lo que tiene que ver con el dinero, incluyendo lo que tiene que ver con el cuidado y educación de sus hijas y los hijos. Entonces, aquí no hay nada blanco y nada negro, como pueden ver. O sea, hay algunas cosas que representan ventajas y hay otras que implican algunos costos. Pero yo desde aquí me empiezo a preguntar, ¿no? ¿Por qué las mujeres, para tener libertad de movimiento y de decisión, ¿sí? Tienen que ser solas? ¿No? ¿Por qué tendría que ser? Entonces yo empiezo a preguntarme sobre si estos costos son justos, ¿sí? Si están indicando mayor autonomía para las mujeres en general, como las mujeres como condición, ¿sí? ¿O qué está significando? Porque luego es muy fácil decirlo, y lo dicen las revistas del corazón. No, pues ya son más libres, más autónomas, más esto, porque por eso renuncian a la maternidad y renuncian a la pareja. Y entonces de esa manera pueden competir laboralmente con sus compañeros y pueden llegar a puestos más altos y pueden tener más dinero y viajar. Y yo digo, no podría o no tendrían las mujeres que tener la opción de todo esto que estoy diciendo, aún siendo solas, ¿sí? ¿Por qué tendría que tener ese enorme costo, ¿no? Esas cosas me las voy preguntando y vamos pensándolo al final, platicarlo en colectivo. Entonces, sugiere el ser sola también esta forma de vida con libertad, como venía diciendo y como hemos venido documentando. Quiero sentir, aquí voy a ir metiendo algunas, no muchas para no cansarles, pero algunos testimonios, algunas narrativas de mujeres que yo he entrevistado, donde dice una mujer, quiero sentir que estoy hablando con alguien. Esta es una mujer soltera de más de 40 años. Dice, quiero sentir que estoy hablando con alguien con quien pueda hablar de cosas interesantes que has aprendido y que estás aprendiendo. Y pues poderme comprar lo que yo quiero y que puedo salir a donde yo quiero y a la hora que yo quiera. Pero pues también tiene un precio, ¿no?
ese precio es el estar sola. Lo dice esta mujer que nunca ha vivido en pareja, nunca se ha tampoco casado y no tiene hijos, y ella vivía con su madre en ese momento. ¿Por qué la soltería? Aquí viene esta justificación que a lo mejor no supe darle al papito, a lo mejor sigo siendo insuficiente, cada vez tengo que dar más argumentos de esto, ¿no? ¿Por qué estudiar la soltería? O sea, no es un capricho, no es una población que se estudie por capricho, y tiene que tener también para mí un interés político estudiar la soltería, si no, no tiene sentido hacerlo solamente para describir estas formas de vivir la soltería. Y parte de este interés político es lo que estoy diciendo, ¿sí? Es como develar algunas desigualdades de género en diferentes grupos sociales, y en este caso, la soltería. Entonces, ¿por qué la soltería? Es un estudio de aquello que se encuentra en los márgenes, por un lado, ¿sí? Un estudio de aquello que se encuentra en los márgenes, ¿sí? Lo que aparentemente no existe, ¿sí? Porque no es mayoría. Mujeres solteras, ellas no son nombradas cuando se habla de sexualidad y reproducción. Generalmente, cuando se habla de reproducción, se dirigen todas las campañas y cosas mayoritariamente hacia las mujeres unidas, ¿sí? Ahora ya también a las unidas, antes solamente a las casadas. Y las solteras se van quedando como si fueran mujeres asexuadas, ¿sí? Como si ellas no tuvieran sexualidad, como si ellas no pudieran también reproducirse, ¿sí? Un poco lo que pasa con los hombres, ¿no? Me parece a mí. A los hombres también, en general, ¿sí? No dirigen mucho hacia ellos los programas reproductivos y sexuales, como si ellos no se reprodujeran, pero el asunto sexual sí se reconoce, y además es una exigencia social para los varones, como vamos a seguir viendo. Estudiar las transgresiones, aquí cito un poco a Marcela Lagarde, porque Marcela Lagarde decía que quienes se quedan, y ahorita voy a profundizar un poquito más en este término que uso del se quedan, quienes se quedan solteras o quienes deciden ser solteras, finalmente están transgrediendo las normas de género, este destino de la maternidad que ya decíamos, y que entonces cuando queremos estudiar las normas morales, que esa era mi línea de investigación antes, ¿no? Trabajaba yo justamente centrada en las normas morales, que la mejor forma, metodológicamente hablando, de estudiar las normas morales es estudiar a quienes las transgreden. Es justamente allí, ¿sí? Para entenderlas y para conocer su vigencia también, ¿no? Quienes la han transgredido. Entonces, el estudio de transgresiones a través de la soltería, como forma de aproximarme a las normas de género, ¿sí? A las convenciones, a las normatividades sociales y las instituciones y estrategias que legitiman todas esas normas sociales, las prácticas de resistencia que las personas tienen frente a las normas sociales, qué pactos establecen ciertos grupos para que estas normas se mantengan, ¿no? ¿Cuáles son las formas de sanción cuando estas normas sociales se transgreden? En fin, hay un montón de cosas que podemos estudiar a partir de población como la soltera, ¿no? Entonces, estas instituciones, ¿sí? Y estos estudios a veces que no toman en cuenta esto, mantienen la legitimidad de las normas, la disfrazan de un cambio, como decía, es que las mujeres ahora ya son bien autónomas porque ya no quieren casarse, entonces ya significa que ya hay igualdad, ¿no? ¿No? O sea, ese es un cambio disfrazado de igualdad, pero que tenemos que analizar y profundizar, ¿sí? Y las encaminan a una transformación posible, ¿no? Una vez que las conocemos, podemos caminar hacia una posible transformación de las normas. Entonces, bueno, aquí vamos con esta palabrita que a lo mejor brinca mucho cuando yo digo las que se quedan solteras, ¿no? ¿Sí? Porque gran parte de la población que originalmente estuvo en mi interés fueron estas mujeres que se quedan, literalmente, ¿sí? Porque socialmente dicen se quedan solteras, ¿sí? Dicen que son unas quedadas, esa es una palabra de mucho uso. Yo creo que cada vez en estas zonas como la Ciudad de México, de mucha población tan heterogénea, cada vez se usa menos el decir es una quedada, ¿no? Hay otras formas de presionar a las mujeres, ¿no? De tú no sales ni en rifa y tú, o sea, esas bromas familiares, lo que están haciendo es ofender a las mujeres que no han
que no han contraído matrimonio o no se han unido en pareja, es una tremenda ofensa, te voy a sacar aunque sea en rifa, ¿sí? Y aparte es una presión social tremenda, es un reclamo a la transgresión de esas normas y una falta de respeto a la decisión y vida de las propias mujeres, ¿no? Eso es muy fuerte. Entonces, este dicho de las mujeres que se quedan, que también es como una falta de respeto, porque eso viene de se quedan a vestir santos, ¿sí? En los lugares más chiquitos se sigue usando mucho y como vemos aquí hay una gran influencia de la religión, ¿no? En la forma como se mira la soltería, porque todavía cuando yo he estado trabajando esto y me he metido también a leer el catecismo, aunque no lo crean, soy totalmente atea, pero para esto sí me metí a leer el catecismo, a leer un poco de teología, para entender cómo se está viviendo desde la religión y presionando desde la religión estas normas relativas a la soltería. Y es lo que se dice es en relación con la mujer y con el hombre, ¿sí? Que la soltería, ¿sí? El matrimonio es una forma de tener, ya lo saben, yo creo que todo el mundo lo sabe, sea religiosa o no, que eso se piensa en las historias religiosas, que eso se reproduce, que el matrimonio es una forma, ¿sí? De legitimar o de tener relaciones sexuales sin pecado, ¿no? Así no se peca, entonces hay que casarse para no pecar, pero las relaciones sexuales son para reproducirse, no para el placer, ¿no? Entonces, bueno, es muy complicado, porque finalmente una persona es menos limpia, según el catolicismo, la Iglesia Católica, una persona es menos limpia cuando se casa que cuando es soltera. Porque claro, cuando se casa ya tuvo este uso sexual de su corporalidad. Y cuando es soltera, suponen que no, ¿sí? O por lo menos esa es la regla. Entonces, siempre se ve como más pura a la persona que es soltera, y al ser más pura, sí, parece que estoy dándoles aquí un discurso que los quiero evangelizar, pero no, es para que seamos críticas de este discurso. Ahorita yo me escucho y digo, bueno, se supondría, ¿no? Entonces, de acuerdo con este discurso, que en la medida en que la gente se queda soltera o que permanece soltera, está más cerca de Dios, ¿sí? Se puede dedicar mucho más a esas actividades, ¿sí? Que Dios le pide que haga, es más piadosa, ¿no? Entonces puede orar más porque no hay nada que lo distraiga, no hay esas tentaciones carnales que le distraigan, ni tiene que estar pensando en los hijos, entonces puede concentrar su vida a Dios y al cuidado de los otros, ¿no? Entonces, algunas solteras pues son monjas, ¿no? Y otras solteras pues no son monjas, pero entonces supondría que para justificar, a lo mejor eso me faltó decirlo cuando no me dieron el financiamiento, ¿sí? Una justificación para quedarse solteras tiene que ser el cuidado de otros, ¿sí? En la soltería, para estar portándose muy bien. De otra manera, no se justifica la soltería. Las mujeres entonces tendrían que casarse para cumplir con esa otra obligación que Dios les manda, que es el procrear, ¿no? Entonces, bueno, este es un mandato para hombres y mujeres, porque ahí no dicen las mujeres esto, los hombres, no, lo dicen igual. Por eso los apóstoles eran solteros, bueno, dejaron a su familia para irse ellos solos con Jesucristo y no tener ningún tipo de distracción ni tentación carnal, supuestamente, ¿no? Pero en las mujeres sabemos que en la cotidianidad este tipo de mandatos de castidad en la soltería es mucho más fuerte en las mujeres, porque en los hombres al contrario, ¿sí? Un hombre soltero y casto es visto bajo sospecha, ¿sí? Aquí trabajando cosas de masculinidad, porque todo esto se mezcla, trabajando cosas de masculinidad, ¿sí? La masculinidad normalmente está bajo sospecha. Los hombres tienen que estar demostrando, según dicen los estudiosos sobre el tema y según se compone en algunos estudios, que tienen que estar demostrando desde muy jóvenes que son hombres, de verdad, para ser aceptado, ¿sí? En este grupo de hombres, ¿sí? Con los cuales establecerán ciertos pactos, ¿sí? En relación con las mujeres, en relación con el dinero, en relación con el éxito, ¿sí? Ser aceptados en el grupo de hombres es muy importante. Entonces tienen que demostrar, y entonces eso hace que la masculinidad esté continuamente bajo sospecha por la soltería, sin una vida sexual que además tengan que ellos que presumir de la misma, porque de nada, no tendría chiste si fuera escondidas, ¿no? Si fuera sin decirlo, ¿sí? Es lo que les permite irse reafirmando también como hombres. Entonces, las normas, estas que nos transmite la religión y que las tenemos impregnadas, seamos creyentes o no, están como en el aire, ¿no? Esa religión católica que llegó del otro continente, está en el aire, está en el aire. Mucha gente dice, sí, soy católica, aunque en realidad ni es ni nada, o sea, pero
pero las normas ahí están y se están todo el tiempo reafirmando y vigilando. Entonces esto se expresa de manera muy importante, ya que hay una parte también política en ese sentido, política en el sentido que nos permite una mirada crítica y de posible transformación de estas normas, ¿no? Y la importancia de este tema. Entonces, hablando de que llaman, oigan, ustedes me dicen más o menos cómo voy de tiempo. Creo que ya estoy muy avanzada, ¿verdad? De tiempo, tengo que apurarme. Hablo más de lo que presento en las diapositivas, pero de eso se tratan las diapositivas, ¿no? Entonces, cuando hablamos de las que se quedan, lo que yo estudié originalmente eran las que se quedan en el sentido de que no tengan pareja e hijos, como tradicionalmente se les dice, ¿sí? Y las que se quedan en casa, viviendo con su familia de origen, ¿sí? Originalmente yo quería estudiar solamente a las mujeres desde esta mirada feminista, era mi objetivo, porque yo daba terapia y bueno, hay una gran explicación, ¿sí? De por qué me dio por estudiar también esto desde mi práctica profesional como terapeuta. Acuérdense que yo era psicóloga, no sigo siendo psicóloga, pero daba terapia clínica también, ¿no? Entonces había muchas mujeres que llegaban con esas características, ¿sí? Tengo un trabajo, me va bien en mi trabajo, lo que sea, ¿sí? O sea, tengo un ingreso que me permitiría vivir de manera independiente, pero me he quedado con mi madre a vivir, casi siempre con la madre, generalmente es con la madre, ¿sí? Porque hay una gran solidaridad hacia esa madre, ¿sí? Que después no les permite volar, no les permite irse, ¿sí? Entonces, son las que se quedan. Ahora, ¿por qué incluí hombres? Pues por un asunto metodológico solamente, porque decía, yo si hablo de las mujeres me van a decir, es que los hombres igual, como puede pasar casi siempre, ¿no? Es que los hombres igualititito lo viven. Entonces yo tenía que tener alguna información para mostrar cómo lo viven los hombres y qué implicaciones tenía, si había diferencias o no importantes. Fue un estudio de tipo cualitativo. Entonces, las que se quedaron en casa. Y a partir de allí también surgió un libro que se llama Cuando los hijos se quedan, ¿sí? Que es de Grijalvo, que es un libro de divulgación. Entonces, bueno, aquí hay un doble elemento que me interesaba estudiar. Por un lado, si había una sujeción moral, esta moral de la que vengo platicando, normalmente se transmite y se vigila y se norma a partir de la familia. Entonces, si esa sujeción seguía existiendo en estas mujeres, ¿sí? Y por otro lado, cómo esto se jugaba con la autonomía moral de las mujeres por tener un trabajo asalariado y por ser solteras, ¿verdad? Y si había ejercicio de derechos sexuales y reproductivos. Entonces, algunos relatos de algunas mamás de solteras, lo que nos permiten ver, no los voy a leer para irme más rápido, pero ustedes lo quieren ver mientras yo hablo, está bien, aunque no me hagan caso, ¿no? Me moví un poco el micrófono, ¿se oye bien? Sí. ¿Sí? ¿Cómo esta relación de las mujeres viviendo con su madre es una relación muy compleja, ¿sí? Es muy solidaria, por un lado, pero también las madres, ellas son solas, no en el sentido de las solterías, sino en el sentido de solas, porque se han divorciado, porque han enviudado, etcétera, ¿sí? Tienen mucho miedo de que las hijas, que son sus proveedoras, se vayan, ¿sí? Entonces hay un cuidado con un argumento de este tipo del cuidado del cuerpo, ¿sí? Del cuidado sexual, de a qué horas llegas y con quién saliste, y ese novio no me gusta, ese novio te quiere sacar el dinero, en fin, no tengo todos los testimonios aquí, pero hay muchas formas de retención, ¿sí? Pero retención muy fuerte, porque también a los hombres los tratan de retener las familias, no nomás las mamás, a los hombres también, pero en los hombres es diferente, ¿sí? No, mijito, pues tú, para que estés muy feliz viviendo en casa, haz lo que quieras. No me avises ni cuando llegues, no te tienes que preocupar, es como si vivieras solo, ¿no? Algunos incluso les ponen un lugar en la casa para que inviten a sus amigas, ¿no? Otros tienen su departamento fuera, pero no se van más que el fin de semana y regresan a la comodidad del hogar, donde no van a ser juzgados por tener vida sexual, ¿no? O por con quién andan, etcétera, ¿no? La única preocupación de los padres, sobre todo, de las madres menos, pero también respecto a sus hijos solteros, es poner en duda su masculinidad heterosexual, ¿no? Esa es la única preocupación. Pero cuando se dan cuenta que ellos andan con una y con otra y que salen y regresan y demás, pero que andan con mujeres, ¿sí? La familia está muy tranquila y les ponen todo para que no se tengan que ir los hombres. Esto en las grandes ciudades,
como la Ciudad de México, donde aquí tenemos un lugar para estudiar, lugares para trabajar, lugares, aunque no tengamos trabajo, pero tenemos lugares, los empleos aquí están, ¿no? Las hijas y los hijos no tienen que irse a otro estado, como otras personas sí tienen que venirse para México, ¿no? Ya me quedé ronca. Entonces aquí está la mamá diciendo cosas como, no, es que mi hija no me falla el horario, con una hija de 37 años, ¿no? Dice, no me falla el horario, muy orgullosa. Y acá una hija de 43 años, que no es la misma, por supuesto, son diferentes mamás e hijas, no entrevisté a mis mamás e hijas, ¿sí? Dice, mi mamá sí me da permiso a los 43 años, dice, sí me da esa libertad, ¿no? Etcétera. Y los padres de los solteros, un poco lo que les decía, ¿no? Sí, un papá decía, es que los adultos de esta etapa, la realidad es que ahora pues llevan una vida en donde solucionan sus problemas sexuales de acuerdo a sus necesidades. Claro, tenía un hombre soltero, no era mujer, ¿no? Y pues aquí sí creo que mi hijo está capacitado para decidir si sí o si no. Y cuándo y a qué horas y por qué, y pues ahí hay un respeto, pero del tamaño del mundo. A pesar de lo tradicional que yo soy, yo sí dejo que mi hijo decida eso, ¿no? Para que no se vaya. Son las estrategias de retención, como le llama mucho la literatura. Otro padre de soltero dice, tantito que como hombre tiene necesidades de tipo sexual, ¿no? Como hombre. Y pues no falta la chava que le diga, bueno, pues quédate aquí en la casa y se queda. Entonces, como hombre yo intento pensar y digo, pues le hace falta 30 años, se tiene que salir, buscar y darle una salida a sus necesidades. Entonces, pensar que va a llegar, pues se me hace absurdo y me estoy chupando el dedo yo solito, sinceramente, ¿no? Y traté de poner lo que me pareció que fuera más representativo de lo que fui encontrando de manera repetida en esta soltera de solteros de clase media. La orientación sexual bajo sospecha, como les digo, aquí está una madre preocupada por esto, porque dice, tiene muy pocas amigas, me da mucha tristeza, no sé por qué no puede relacionarse formalmente con una mujer, eso me tiene muy preocupada. No sé si sea él o que sea, a lo mejor hay algo y no me voy a espantar, sea lo que sea, no me voy a espantar, y sea lo que sea, lo voy a apoyar, la madre de soltero, ¿no? Y aquí, bueno, una soltera explicando cómo ella es mirada también bajo sospecha. Ella dice, el hecho de que te vistas de una manera y luego aparte el hecho de que no tengas novio a los 35, no quiere decir que tengas confusión de rol, no les consta. A veces eso es presionante, tenso. Eso me ha tenido un poco limitada en cuanto a mis relaciones personales. Me cuesta, ¿no? Hablaba en relación con su ambiente laboral, ¿no? Una mujer que no hablaba mucho de su vida privada y que todo el mundo decía, claro, pues es soltera porque es lesbiana, ¿no? Y ser lesbiana pues es malo y entonces ella es mala, o sea, todo esto que es tema de otra conferencia. Y la fama del soltero, ¿no? Esto es muy interesante porque también se tiene la idea de que el soltero chacotea mucho, que tiene muchas novias, de que se la pasa en fiesta y demás. Yo un día platicando con un soltero me decía, y en una entrevista también, es que yo soy más bien aburrido, ¿sí? Si las chavas supieran, o sea, andan conmigo porque creen que yo, ¿no? Soy el soltero codiciado. Dice, pero cuando ya están conmigo se dan cuenta que soy de lo más hogareño. Me gusta estar metido en mi casa, me gusta, y el otro que platicaba conmigo me decía también, mis amigos casados me llaman cuando su esposa está de viaje y me dicen, ahora sí, estoy libre, ¿dónde me vas a invitar? Dice, yo no sé a dónde invitarlos, en realidad, ¿no? Dice yo, mi vida es bastante parecida, no tengo ninguna coerción, pero no, o sea, soy también hogareño, ¿no? Entonces, todos esos mitos, por supuesto que los debe haber algunos solteros que jueguen más, ¿no? Pero no es tampoco una realidad, es un mito. Entonces aquí yo soy muy aburrido, es lo que me estaba diciendo justamente este soltero de 46 años. Yo soy muy aburrido de entrada. El trabajo doméstico en los solteros, ¿cómo lo vivían? ¿Sí? Una forma de retención, aquí me encontré por parte de una madre a un soltero de 37 años que le dice, tú cuando salgas de esa puerta, olvídate, ¿no? O sea, si tú te vas, no te vuelvo a lavar una ropa, no te vuelvo a dar de comer, no. Si tú sales de esta puerta, te olvidas de todo lo que la madre hace por ti, ¿no? Entonces, esa es una forma también que los hombres pueden decir, pues mejor si me quedo, ¿no? Mejor si me quedo para que me sigan tratando así. Y aquí un padre de un soltero que decía, no, que no haga nada, ¿sí? Que no le dé
el airecito. Tratamos de que coopere, pero pues él está aprovechando la soltería, como si ya no estuviera en casa, o sea, él se la pasa re bien, o sea, yo no hago nada porque ahí tengo a mis papás, y ese tipo de cosas, como si fuera un bebé, ¿verdad? ¿Sí? Entonces dicen, no, que no haga nada, que no le dé el airecito. Y aquí un soltero de 47, él está hablando de cómo pelea, él vivía con su papá era viudo. Entonces él decía cómo peleaba con el padre, porque el padre le quería poner a hacer trabajo doméstico, y él le reclamaba y le decía, a mí me vale, a mí me enseñó así mi madre, y así me enseñaste tú, y no lo hacía. Y no lo hacía, llegaba, estaba todo hecho también, ¿no? Claro, el papá contrataba también a alguien para que lo hiciera. La proveeduría económica, este dato fue uno de los que a mí más me sorprendieron, porque no esperaba encontrarlo, ¿no? Yo pensaba que los hombres iban a ser más proveedores de su familia que las mujeres, con más frecuencia, y lo que me encuentro aquí es que de manera repetida, ¿sí?, los hombres son quienes no proveen. En este mismo discurso de pues está disfrutando su soltería, que se gasta su dinero en lo que él quiera, que no le dé el airecito, en este mismo discurso a veces le llegaban a pedir, pues págate aunque sea la luz, no sé, cosas, detalles que los hombres a veces hacen, estos hombres, ¿no? Y en las mujeres me encontré también, de manera repetida, para mi sorpresa, que ellas sí asumían la proveeduría total, ¿sí? Sin que por eso fueran jefas de familia. Las jefas de familia eran las madres, que es cosa diferente, ¿sí? Jefas de familia en el sentido que toman las decisiones, las madres, y no ellas. Y los hombres, aun cuando no fueran los proveedores, ¿sí?, asumían la jefatura familiar en términos de decisiones. Me encontré mucha disputa por la jefatura familiar cuando había un hombre, otro hombre adulto en la casa, ¿no? Mucha disputa con el hombre soltero, aun cuando no fuera proveedor. Entonces eso también nos pone en jaque algunos conceptos como la jefatura familiar, ¿no?, que parece que los damos por sentado, ¿sí?, y también algunos supuestos y estereotipos de los hombres proveedores, ¿no?, que los hombres ante esta demanda, pero no, por eso decía yo, muchos de ellos no se casan para no proveer, para no ser proveedores, entonces tampoco lo asumen con sus familias, ¿no? Entonces aquí hay algunas testimonios de ellas y ellos, donde, bueno, las solteras hablan incluso de darles totalmente el gasto, el sobre a su madre, ¿no? Y la madre es la que administra en algunos de los casos el dinero. Y bueno, aquí este es un ejemplo claro de lo que estoy diciendo, en el caso de una mujer de 48 años, ¿sí?, donde ella me dijo esta frase que me pareció fuertísima, porque ella me decía, para que tú me entiendas, porque no es que no se den cuenta, ¿no? Entonces me decía, para que tú me entiendas, me dice, es como si yo trabajara, pero no trabajara, ¿sí?, al grado de que le da el dinero todo a su mamá y su mamá le da 10 pesos para el camión, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O para que se compre una torta en el trabajo y demás. Entonces tiene que pedir dinero como si no trabajara. Entonces aquí hago esta distinción entre lo que es la economía objetiva, ¿sí?, y una economía de tipo subjetiva en casos como este. Otros temas importantes, ya no los voy desarrollando con detalle porque no nos va a dar tiempo. Yo por mí me quedaba platicando con ustedes más horas, como si fuera mi clase, pero en alguna otra ocasión podremos profundizar en ellos, pero las quise ir nombrando, ¿no? Porque son lo que ellas y ellos me han dicho, y es donde yo encuentro un poco la explicación que ellos dan y ellas dan sobre su soltería, ¿sí? En las mujeres ellas hablan mucho de sus historias amorosas. Ya expliqué yo esa solidaridad de la madre, otros elementos que les llevan a permanecer en soltería, ¿sí? Pero también tienen historias amorosas particulares, ¿no? Entonces ellas hablan sobre todo de estas como el abuso económico, ¿sí? El hombre que casi todas han tenido novio, ¿sí? Algunas han sido víctimas de abuso económico por parte de sus novios, el novio indolente, que aunque tiene recursos y todo, pero no hace nada, no tiene nada que platicar y no les gusta, la libertad amenazada, esa es la más fuerte para todas, ninguna está dispuesta a establecer una relación de pareja con alguien que coarte su libertad, entonces están esperando que haya alguno que llegue a respetar su vida, su forma de pensar, su forma de ser y su libertad de movimiento. El novio infiel, que también algunas han tenido experiencias, el amor no correspondido, la falta de compromiso, los hombres que no se comprometen, las relaciones prohibidas, hay un caso
interesantísimo de una relación prohibida de una mujer que entrevisté a los 74 años y me platicó de esta relación prohibida que tuvo desde los 17 años en secreto. Entonces ella era la mujer soltera, ¿sí? Aparentemente muy casta, porque ella daba trataba de dar ella esa imagen, imagínense en aquel tiempo, ¿no? Y bueno, ella dio esa imagen, pero en realidad me platicó una relación que mantuvo con una persona casada, ¿sí? Hasta que esta persona casada murió, ¿no? Entonces, la relación prohibida también es un elemento importante a considerar, ¿no? en la decisión o en la circunstancia de la soltería, o cuando amar no es suficiente, que yo creo que se la sintetiza todas, porque las mujeres, como nos enamoramos con más facilidad y tenemos esta idea romántica de lo que es la relación de pareja, ellas también se han enamorado, también sueñan con enamorarse y con que se enamoren de ellas, pero a ella les ha parecido que por todas estas razones el amor no es suficiente. El amor no es suficiente para la pérdida de libertad, para ese costo que yo insisto que no me parece, o tendríamos que pensar si eso implica igualdad o justicia, ¿no? Las razones de los solteros, ellos hablan menos de amores, ¿no? Ellos hablan menos de las características de las mujeres, ¿sí? Hablan más de su propia circunstancia para mantenerse en la soltería. Algunos hablan de dificultades económicas, esto es muy frecuente, por eso lo quería también desarrollar un poquito más y lo hice antes, pero también hablan de la dificultad o la negativa para ser fiel a una mujer. A estar con una mujer ya de manera permanente no, ¿no? Esta es una también muy, muy importante. Temor a perder el control de la pareja, ¿sí? Aquí no permitir que la pareja, o estar muy al pendiente de que la pareja no se imponga encima de ellos. O sea, ese juego de poder, ¿sí? De poder y jerarquía, como una posición en la pareja que los hace estar todo el tiempo midiendo y peleando y que no les permite establecer una relación por perder este control, dejar de controlar a su pareja. Tendencia a relacionarse con mujeres muy jóvenes, donde al final pues no coinciden, ¿no? En gustos, en prácticas, en lo que sea, ¿sí? Y aquí lo que me han comentado ante la pregunta, alguno de ellos al preguntarle, pero ¿por qué con mujeres tan jóvenes, no? ¿Sí? 10 años, 20 años menores, una cosa así. Mientras ellos más grandes, pues ellas más jóvenes, ¿no? ¿Por qué con mujeres tan jóvenes? Y me sorprendió mucho la respuesta, ¿sí? Yo pensaba que era pues para que mis amigos me vean, ¿no? Una cosa así, o porque me gustan más, porque me parecen que son más bonitas, no sé, me imaginaba muchas cosas, pero la respuesta fue, las mujeres que son de mi edad están muy solteras, son muy pocas, y las que existen en mi entorno, ¿sí? Están muy cotizadas, esa fue la palabra. Entonces yo tendría que entrar a competir de manera muy fuerte con otros hombres para tener a una mujer como esas. O sea, son mujeres que son muy valiosas, ¿sí? Y ellos pues tienen el temor de no poderlas controlar también, ¿no? Dificultad o negativa para enamorarse, deseo de disfrutar los logros alcanzados. En este último, por ejemplo, señalan mucho el hecho de decir, o sea, encontré frecuentemente que decían, cuando los amigos le dicen, ¿por qué no te casas? Los amigos, ¿no? ¿Y por qué no te has casado? Que la pregunta es, ¿y por qué quieres que me case? Que tú eres tan feliz. Y entonces, con eso, los hombres casados bajan la cabeza y dicen, no, pues quédate así. O cuando algún amigo se va a casar y le dicen, ¿pero por qué te casas justo ahorita? Cuando estás teniendo tus logros económicos, disfrútalos primero y deja el matrimonio para otro momento, ¿no? Esta situación de yo soy el ejemplo de lo que tendría que hacerse, ¿sí? Para ser un hombre exitoso en todos los sentidos. Soltería en la UNAM, y con esto voy a terminar, ¿sí? Para que nos reflejemos un poquito. Hicimos una investigación con Patti Castañeda, con todo un equipo de investigación, con Patti Castañeda y con Tere Ordorica del SAGE, ¿sí? Donde era dirigida a centros e institutos. El tema no era la soltería, sino calidad de vida, ¿sí? Y productividad y tensión de logros en la UNAM, ¿no? Con puros centros e institutos. Y entonces encontramos solterías, estos no son datos actuales, por supuesto, son de esa investigación en aquel momento, pero no creo que hayan cambiado mucho, ¿sí? Solamente han entrado, creo, un poco más mujeres y hombres jóvenes con los nuevos programas de contratación que ha habido, pero tampoco han sido tan masivos, ¿no? Entonces, la tendencia me parece que seguirá siendo similar. Entonces, en ciencias, solteras 18.3, hombres 12.1, en humanidades
sí es 17, ¿verdad? 17.7, se ve muy borroso, y hombres 12.8, la cantidad. O sea, más solteras en ciencias, ¿sí? Y por la cantidad que son, la población, 18.3, me parece que es muy, muy alto. Aquí tomé a las de 40 años para arriba. La soltería en la UNAM, por rangos de edad, estamos viendo entonces, aquí están los hombres, aquí ya no es por ciencias y humanidades, sino aquí están los hombres en soltería, ¿sí? De 40 a 49 años, 16.5%, que también es alto, pero en mujeres 22.2%, en este mismo rango de edad. ¿Sí? De las mujeres, se repite un poco lo que yo encontré con la policía. También la policía, aunque con cifras mucho más, las brechas son mucho mayores en la policía, pero también en la policía son muchos más las mujeres solteras y muchos más los hombres que viven casados o en pareja. Soltería por nivel de reconocimiento a la productividad. Aquí nos costó un poquito de trabajo, porque hemos sido críticas de estas formas de medir productividad, que es el SNI y el PRIDE, ¿no? Todo el mundo jugamos a eso, pero también somos críticas a este juego que estamos jugando, porque pensamos que la productividad es mucho más que eso. Pensamos que la productividad tendrá que implicar un equilibrio con la vida personal, ¿no? Y que estas formas de estar trabajando contra un número o contra en la competencia con el de junto y demás, de repente nos lleva a sacrificar mucho nuestra vida personal, porque tenemos la zanahoria del ingreso, ¿no? Entonces, bueno, de todas maneras, sabemos que esa es una forma como en la UNAM se reconoce lo que se define y que ha sido definido en el PRIDE por los propios pares como productividad y en el SNI por otros investigadores. Entonces, lo definimos como juntando estos dos elementos, como aceptable, elevada, muy elevada, y lo que encontramos es que las mujeres solteras, ¿sí?, están más en la elevada, igual que los hombres solteros, ¿sí?, pero que en la muy elevada las mujeres solteras están por encima en productividad que los hombres solteros. Aquí no tengo una explicación muy clara de por qué, ¿sí? La explicación que sí tengo es una comparación que no traje aquí, que es la comparación de productividad en mujeres solteras y hombres solteros con mujeres casadas y hombres casados, donde encuentro, como el tema no era ese, no traje el dato, pero encuentro una gran diferencia, una brecha todavía mayor a favor de las mujeres casadas, que también me sorprendió porque yo dije, hay una tesis que dirigí sobre esto, y yo decía, bueno, pero ¿cómo puede ser si siempre decimos que las mujeres que tienen hijos y un esposo y demás, pues no tienen las mismas condiciones para competir que los demás, ¿no? Sí, pero lo hacen a costa de su salud, porque también tienen los niveles más altos en términos de malestar, las mujeres casadas y con hijos, ¿sí? Y las mujeres solteras tienen menor nivel de productividad que las mujeres casadas en general, ¿sí? Y aquí la explicación es esa, ¿sí? Probablemente las mujeres y los hombres solteros, ¿sí?, estén disfrutando más, valoren mucho más, ¿sí?, su soltería en términos del tiempo libre, del disfrute con amistades, de consentirse un poquito más y no estar tan al pendiente de esta corretiza en la que estamos todo el mundo por ganar estímulos y demás. No es que estén sin estímulos y que estén sin SNI, ¿sí?, pero no están en estos niveles o están en menor porcentaje en los niveles muy elevados, más elevados de reconocimiento de productividad. Y bueno, finalmente termino con esto porque es para pensar, ¿sí? Para pensar, decidir la soltería. ¿Es posible decidir la soltería? ¿Es deseable decidir la soltería? ¿Es un paso hacia la igualdad de género? ¿Es reflejo de justicia? ¿Para quién y bajo qué condiciones? Y con eso yo termino y les doy la palabra a ustedes. Muchas gracias. Mi nombre es Eliseo Ruiz, soy soltero. Me llamó la atención un dato que o negativa a enamorarse. ¿Cómo lo definiría usted o cómo lo ha definido? No lo defino tanto yo, sino que algunos solteros me lo han contado, ¿no? Como esta dificultad para enamorarse, donde dicen, cuando era más joven, alguna vez me enamoré, y cuentan algunas historias
de algunas malas experiencias cuando fueron jóvenes y que ahora lo racionalizan mucho más, ¿no? O sea, una relación de pareja no la tienen y no quieren tenerla de una forma enamorada, no, porque implicaría mucho compromiso, entonces juega mucho la razón en esta forma de relacionarse. Es decir, todo lo que había dicho antes en este mismo tema, que es el pensar, todo el tiempo estar calculando, ¿sí? Si esta mujer querrá abusar de mí, querrá ejercer poder sobre mí, si la podré controlar o no la podré controlar, si la familia no me gusta o si me gusta, si la familia se entromete, si la familia la tiene muy cuidada, ¿sí? ¿No? Entonces, estar calculando constantemente les dificulta o es un reflejo de una negativa a establecer ese enamoramiento de pareja, ¿no? Gracias. Gracias a usted. ¿Quién más? Yo, doctor, tengo una pregunta. Digamos, he escuchado que se ha incentivado mucho, por ejemplo, el tema de que ahora las niñas incursionen en temas que antes estaban vedados, ¿no? O sea, que hagan cosas con Lego, que aprendan a programar, que hagan cosas así, ¿no? Y la hipótesis es que eventualmente, digamos, habrá niñas que habrán desarrollado mucho, que estén pues desarrollando habilidades como los hombres, etcétera, ¿no? Y que van a evolucionar más, de tal forma que habrá más chicas solteras, porque los hombres, a los niños no se les está incentivando a que cuiden a un bebé, no, a que expresen más emociones, o sea, digamos, sí un poco, pero no, o sea, sí está cambiando un paradigma de qué es la masculinidad o cómo se construye la masculinidad, pero no a la velocidad a la que se está incentivando, digamos, que las mujeres o que las niñas incursionen en temas que antes no lo hacían, ¿no? Sí, eso es cierto, y hay todo un trabajo que se hace aquí en la UNAM. La doctora Norma Blasquez trabaja mucho sobre esto, la que fue nuestra directora en el SAGE, desde el feminismo, en donde se está trabajando mucho para que las mujeres incursionen más en el ámbito científico, ¿no? Incluso aquí en la UNAM existe esta disparidad, ¿sí? Hablando de el sistema de humanidades y de ciencias, habemos más mujeres que hombres en humanidades y hay más hombres que mujeres en ciencias, ¿no? Entonces, pues se está incentivando para que cada vez más mujeres, porque son como reflejos también de condiciones de igualdad, el que no haya segregación por género, ¿sí? En términos de elección de carrera o elección de… Y todo esto lo vamos aprendiendo desde que somos pequeñas, ¿no? Por supuesto que sí. Entonces, esperamos, y creo que ha venido sucediendo, algunas carreras empiezan ya a recibir más mujeres, medicina, por ejemplo, que antes era muy masculina, derecho, que era muy masculina, se han logrado también ya emparejar mucho en cuestión de género, y en el ámbito científico, pues vamos caminando con mucho trabajo en las ingenierías, etcétera, ¿sí? Pero ciertamente, o sea, yo no diría de manera muy lineal, ¿no? Porque sería como establecer una causalidad en este sentido, que el hecho de que las mujeres entren a la ciencia va a hacer que haya un incremento en mujeres solteras, porque no creo que haya una relación causal, ¿sí? Pero sí tenemos que pensar, ¿sí? Que no solamente en las ciencias, también en las humanidades, el trabajo científico, ¿sí? Y el trabajo fuera de las ciencias también implica, o sea, mucho desgaste físico, emocional, intelectual, mucho tiempo. Hemos encontrado que las mujeres en la UNAM, tanto en la ciencia como en las humanidades, dedicamos mucho tiempo de trabajo en la casa, más las de las humanidades, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? En ciencias de pronto hay más trabajo en laboratorio que tiene un principio y un fin, ¿no? Y en humanidades el trabajo en casa es casi todo el tiempo, fines de semana, etcétera, ¿no? En las empresas lo mismo, o sea, se requiere cumplir con horarios muy extendidos en las empresas para que las mujeres logren mantener un cargo importante o logren llegar a un cargo importante, ¿no? Entonces, esto lo que lleva, me parece que estamos mirando ahí una tremenda desigualdad que a veces el hecho de haber llegado nos hace no darnos cuenta, ¿sí? De a qué costo hemos llegado, ¿sí? O a veces el costo es la pareja, ya sea porque cuando nos dimos cuenta ya no tuvimos hijos y ya no hicimos una pareja estable, ¿sí? Y vamos a empezar apenas a tratar de hacer algo así, o a lo mejor la hicimos una pareja, ¿sí? Establecimos una pareja, una unión, tuvimos hijos, pero es muy complicado tener una pareja, un hombre, cuando no han cambiado los hombres, que esté como muy de acuerdo y como que entienda este ritmo de vida que las mujeres que tenemos otro tipo de aspiraciones
tenemos hoy en día, ¿no? O sea, no está fácil. Entonces, por eso el aumento de divorcios, por eso en la UNAM hay mucho más mujeres divorciadas que hombres divorciados. Hay mujeres que han tenido una pareja que es también universitaria, que también es un investigador dentro de la universidad, y a veces hacen equipo, y hacen un equipo de manera importante, pero a veces hacen competencia también, ¿no? Y eso también desgasta las relaciones. Entonces yo creo que lo que estás preguntando es el meollo del asunto, ¿sí? Yo pienso que esta división sexual del trabajo, ¿no? Que es una división genérica del trabajo, es el punto medular de la desigualdad de género. Yo sí creo, sí pienso que en la medida, como tú dices, que hagamos programas, que no queden nada más en palabras, sino que realmente haya programas que estén, como se ha hecho en otros países, y que se han logrado cambios importantes en las prácticas masculinas, ¿no? Y por lo tanto de las femeninas, ¿sí? En cuanto haya programas que inviten, que permitan, que incluso fuercen un poco a los varones a incursionar más en el cuidado y más en el trabajo doméstico, entonces la igualdad de género irá caminando un poquito más, con menos tensiones. Hay lugares, ya voy a dar otra plática aquí completa, ¿no? Porque ese tema es realmente apasionante, pero hay, aquí en México, por ejemplo, cuando fue el cambio de la Ley Federal del Trabajo última, ¿sí? Dijeron que era con perspectiva de género, ¿no? Y o sea, ¿dónde está la perspectiva de género? O sea, tuvimos la oportunidad de hacer cambios en las leyes laborales realmente con perspectiva de género y dijeron, el secretario del Trabajo decía, es que es con perspectiva de género, y yo por más que leía, decía, esto es un disparate, porque decía, es perspectiva de género, ¿por qué? Porque ahora las mujeres van a poder trabajar medio tiempo. Claro, también los hombres, ¿sí? Pero era como una ventaja para las mujeres. Sí, las mujeres van a poder trabajar medio tiempo de manera legal, pero también con medio salario. O sea, en un lugar dice, si tienes hijos o vas a trabajar medio tiempo, pero te vamos a mantener tu salario mientras tus hijos crees. O sea, no, eso no lo dice, ¿sí? Otra forma de decir, argumento, de decir que era con perspectiva de género, es porque se dio esta ley de la conciliación donde incluía a los hombres, ¿no? De que si los hombres tienen un hijo, ¿sí? Entonces les dan permiso de paternidad, ¿sí? 5 días de paternidad. 5 días de paternidad. Bueno, yo decía, bueno, si vean los que les dan en otros países, en Europa, o sea, les dan mucho tiempo de paternidad, lo mismo que a las mujeres, y a las mujeres les dan más tiempo también, y pueden intercambiar, ¿sí? Puede ser primero las mujeres y luego los hombres, para que el bebé se pueda quedar acompañado hasta 1 año. En fin, hay otras formas importantes donde en otros países, donde ha habido voluntad realmente de hacer estos cambios, ¿sí? Que al final, si ustedes van a Suecia, por ejemplo, y van a un parque, ustedes ven a los hombres paseando a sus hijos, ellos solos, no con su esposa, ¿sí? Y van en la carriola y van otro por acá, y eso es muy común, y las mujeres están teniendo hijos, además, ¿no? Porque de pronto hay países donde las mujeres ya no, aquí en México las mujeres de repente, las que son profesionistas dicen, pero ¿a qué horas voy a tener un hijo? No hay condiciones para que yo tenga un hijo, porque entonces, ¿a qué horas tengo un hijo? ¿Sí? Pues en otros países les generan condiciones también a las mamás, a las mujeres jóvenes, para que se decidan, si quieren, ¿sí? A tener un hijo, y eso lo que genera realmente es una posibilidad de tomar decisiones. De otra manera, creo que no es una decisión la que se está tomando en la soltería, es las circunstancias que te llevan. Hay una persona, no recuerdo su nombre, pero es un hombre muy famoso, muy conocido, que fue primer ministro en Suecia. Y hace mucho tiempo, por ahí en los años 60, dijo algo que no lo voy a repetir literal porque no me lo aprendí literal, pero es esta la idea que les voy a dar. Y era que en ningún país y por ningún motivo, ninguna persona debe depender de otra, ¿sí? Ni el esposo de la esposa, ¿no? Ni la esposa del esposo, ¿no? Ni la hermana del hermano, ni los papás de los hijos, ni los hijos de los padres, ¿sí? Esas dependencias económicas tendrán que romperse porque es la única forma en que podemos estar seguros que la gente toma decisiones. Y pone un ejemplo, que las mujeres que están casadas realmente se mantienen casadas por decisión propia y no por dependencia o necesidad. Entonces, bueno, si aquí tenemos un presidente que diga alguna vez eso y lo hace políticas públicas dirigidas a eso, bueno, estaríamos de otro lado, pero pues estamos aquí todas para trabajar y todos para trabajar en ese camino que nos beneficia a todos como humanidad, ¿no? Bueno,
Pues le agradecemos mucho, si nadie tiene otra pregunta, le agradecemos mucho a la doctora la plática que estuvo súper interesante, su tiempo y su disposición, y pues a nombre de todo el IMAS y de nuestro director, le agradecemos su presencia Muchas gracias y muchas gracias por estar aquí y otra vez por haberme invitado.